doctor Cervantes, doctor Wong, doctor Mascaro, miembros de la sociedad, invitados. El concepto básico de parto pretérmino en el pasado era básicamente que el parto pretérmino es simplemente el inicio del trabajo de parto antes de tiempo. Sin embargo, nosotros hemos propuesto de que este es un concepto erróneo. Sabemos de que hay una vía común del parto, y la vía común del parto incluye la presencia de una activación miometrial debido a las contracciones miometriales, cambios en el cuello del útero, ya sea por un acortamiento o cambios en la consistencia del útero, y cambios en las membranas, incluyendo la presencia de una fibronectina positiva. Las estrategias para la prevención de parto prematuro dependen del componente que esté activo. Por ejemplo, en el caso del miometrio, lo que se propuso en el pasado era un monitoreo uterino, y la estrategia para tratar de prevenir o parar el parto pretérmino es utilizando tocolíticos. En el caso del cuello uterino, se determina con el ultrasonido. Hay una controversia con respecto al uso de seclaje, y acá tenemos autoridades que han publicado al respecto, incluyendo el Dr. Ludwig. Y últimamente, como ustedes habrán escuchado en las presentaciones anteriores, el uso de la progesterona. Tenemos evidencia de que el cuello corto, independientemente de que haya un parto pretérmino previo, la progesterona, el uso de progesterona podía reducir la prevalencia de parto pretérmino. Y en el caso de las membranas, el test es la presencia de fibronectina, y en algunos casos se utilizan antibióticos. En el caso de parto término hay una activación fisiológica, y en caso de parto pretérmino una activación patológica de la vía común del parto, que incluyen estos tres componentes. Voy a revisar un poco algunos de los tópicos que son un poco áridos con respecto a la evidencia de que lo que ocurre en el miometrio y en las membranas es bastante diferente. Este es un estudio experimental en el cual se evaluó la expresión génica de varios, comparando dos tipos de ratones con embarazo. Ratones con embarazo a término sin trabajo de parto, y aquellos con trabajo de parto. Y la idea era comparar si había alguna diferencia. Se utilizaron todas estas técnicas que están descritas en el slide, y el punto de corte fue básicamente la expresión de 2 puntos veces en la expresión de los genes. La forma como se interpreta esto es simplemente ordenando los diferentes colores. Cuando hay un color que está en rojo es porque se sobreexpresa, y cuando está en verde cuando no se expresa en forma suficiente. Como ustedes pueden ver, hay algunos genes que se expresan de forma diferente, pero la idea es ordenar toda esta información. Entonces, tenemos dos columnas. Tenemos acá los genes que están expresados en parto pretérmino, en trabajo de parto, y aquellos que están, sin trabajo de parto, y aquellos con trabajo de parto. Y como ustedes pueden ver, hay algunos genes que están sobreexpresados en aquellos sin trabajo de parto, comparado con aquellos que están sobreexpresados en trabajo de parto. Esto es una evidencia de que la expresión proteica en muchas de estas membranas y en el miometrio puede ser diferente dependiendo del estado de parto o no parto. Lo mismo ocurre cuando uno compara infección o retiro de progesterona. Acá tenemos trabajo de parto pretérmino que fue inducido artificialmente, y aquellos ratones con embarazadas en las cuales se retira progesterona y terminan con trabajo de parto pretérmino. Y igual comparamos la expresión de los genes en estos dos grupos de ratones. Tenemos acá trabajo a término con no trabajo de parto, tenemos trabajo de parto a término, y nuevamente la expresión diferente de diferentes genes. Este es el grupo de ratones en los cuales había infección con trabajo de parto pretérmino, y como ustedes pueden ver claramente hay un grupo de genes que están sobreexpresados. Y en el caso de los ratones que tenían un retiro de progesterona, hay otro grupo de genes que están sobreexpresados también. O sea, la idea es simplemente comparar los colores y ver si la expresión proteica es diferente dependiendo de los tejidos que se estudian. Las conclusiones de este estudio fue simplemente de que el patrón de expresión génica es diferente en los 4 grupos que se estudiaron, y que el trabajo de parto pretérmino tiene un diferente perfil transcripcional. Que el trabajo de parto pretérmino inducido por infección y por retiro de progesterona tiene un perfil diferente.
Este es otro diseño de estudio en el cual se compara la presencia de coriomielitis, no coriomielitis en pacientes con parto pretérmino con membranas intactas y aquellos con membranas rotas. La misma estrategia y nuevamente los colores. Y tenemos diferentes grupos acá: parto pretérmino con coriomielitis, rotura de membranas con coriomielitis y así por el estilo. La idea es de que no se mareen mucho con los colores, pero como ustedes pueden ver en este grupo que está en este rectángulo, la expresión génica es muy diferente en los diferentes grupos, ya sea con o sin presencia de infección y con o sin presencia de rotura de membranas. Las conclusiones de este estudio en humanos fue de que el patrón de expresión génica es diferente en pacientes con trabajo de parto pretérmino. Y esto básicamente provee evidencia de que el parto pretérmino es una condición heterogénea. Nuevamente este concepto de que la activación fisiológica o activación patológica hacia una vía común del parto es una sobresimplificación de lo que ocurre normalmente en pacientes con diferentes estados clínicos. Vamos a hablar un poco de la activación patológica en humanos. Este es un estudio que fue publicado ya hace algún tiempo por el doctor Arias, que lamentablemente falleció hace un año, originalmente de Colombia. Y lo que él hizo fue básicamente comparar la prevalencia histológica de diferentes insultos en la placenta. Como ustedes pueden ver, la inflamación estuvo presente en alrededor de la mitad de los casos asociados con prematuridad. Pero les voy a llamar la atención a este grupo de pacientes en los cuales no hay evidencia de inflamación, sin embargo hay evidencia de lesiones vasculares. Isquemia crónica placentaria o uteroplacentaria puede estar asociado también a trabajo de parto pretérmino espontáneo como sin rotura de membranas, y vamos a hablar en un momento al respecto. Y hay otro tipo de lesiones. Y también hay un grupo de pacientes en los cuales hay una mixtura de inflamación y lesiones vasculares. Síndrome de parto prematuro está asociado a infección, a lesiones vasculares, a una sobredistensión uterina, y nosotros hemos revisado esto en el pasado: insuficiencia cervical, razones hormonales y inmunológicas, y voy a revisar brevemente todos estos insultos. He hablado en la presentación anterior sobre los diferentes estados de infección e inflamación. El estado número 1 sería una colonización en el cervix, el 2 sería una colonización de la cavidad intramniótica, el 3 infección intramniótica, y 4 finalmente sería la infección fetal con respuesta inflamatoria fetal. Cuando hay una respuesta inflamatoria fetal, el feto simplemente produce una serie de citoquinas que pueden ser responsables de injuria, y probablemente factores como el factor de necrosis tumoral puede estar asociado a lesión, ya sea en el pulmón o en el cerebro, asociado con efectos adversos. Vamos a revisar un poco los conceptos de lesiones vasculares. Este es un papel que ya fue publicado hace algún tiempo en el Journal Americano de Obstetricia y Ginecología, en el cual describimos de que hay una serie de lesiones vasculares que están asociadas con prematuridad. Hay trombosis de las arterias del lado fetal de la placenta, hay trombosis en los vasos deciduales, hay infarto en la placenta. Muchas veces lo que ocurre es de que la presencia, por ejemplo, de sangre o de sangrado en las membranas puede ser también puede crear una debilidad y facilitar la presencia de las lesiones vasculares. Como mejor dicho, las lesiones vasculares pueden facilitar la presencia de sangre entre el útero y las membranas, y esto puede facilitar la presencia de contracciones. Hay evidencia experimental que sangre en la membrana intramniótica facilita la presencia de contracciones. La sangre en las membranas provee de fibrinógeno, la trombina, y normalmente tenemos el coágulo. Perdón, estoy teniendo algunas dificultades técnicas. Este es un estudio que fue publicado por el grupo de la doctora Elovitz. Lo que hizo fue simplemente comparar en forma experimental la acumulación de sangre en animales de término y su asociación con la contractilidad uterina.
Como ustedes pueden ver acá en la vertical es el porcentaje de actividad de contracción espontánea y el periodo de actividad espontánea. Y a medida que, por ejemplo, este es el grupo de animales en los cuales se les inyectó sangre total y hay una mayor actividad contractural en el miometrio. Y cuando la sangre es heparinizada, esa actividad contractural no está presente, indicando de que la heparina de alguna manera previene la presencia de esta cadena de trombina y la formación de coágulo, la cual estaría asociada con una mayor contractilidad. El mismo grupo en el cual ellos pueden ver en la vertical tenemos la tensión, son trazados representativos de contractilidad y la dosis de trombina. Esta es otra forma, esta es ya de nuestro grupo, en el cual es una forma indirecta de ver los complejos de formación de trombina en el líquido amniótico, y a medida de que la formación de trombina se incrementa, la prevalencia es más frecuente la presencia de complejos de trombina a medida que hay infección, comparado con trabajo de parto pretérmino y comparado a su vez con trabajo de parto término. Lo mismo ocurre en pacientes con rotura de membrana. Tenemos acá pacientes normales y aquí tenemos pacientes con rotura de membrana prematura, y la concentración de trombina como un parámetro de formación, la concentración de complejos TAT como un parámetro de formación de trombina, indicando de que hay mayor formación de trombina en pacientes que tienen rotura de membrana. Vamos a hablar brevemente sobre la sobredistensión uterina. Tenemos gestación múltiple y polidráneos que pueden estar asociados a sobredistensión y a su vez a trabajo de parto pretérmino. Vamos a pasar rápidamente esto. Tenemos insuficiencia cervical y sabemos nosotros de que uno de los componentes del trabajo de parto pretérmino es el aportamiento de cambios en la consistencia cervical. Estos son los factores de riesgo para el aportamiento cervical: exposición a DES en forma congénita, dietilestilbestrol, la conización, el cervix incompetente y la infección también está asociada a un acortamiento del cuello. De hecho, como les comenté en la charla anterior, a medida que el cuello se acorta, hay mayor prevalencia de infección intramniótica. Una slide de lo que es un cuello normal y un cuello corto, con ultrasonido 35 milímetros y 14 milímetros. Hay diferentes definiciones de cuello corto. El grupo de Kipros, por ejemplo, utiliza 15 milímetros en pacientes de bajo riesgo y 25 milímetros en pacientes de alto riesgo. Causas hormonales de trabajo parto pretérmino. Hemos hablado sobre la deficiencia de progesterona y voy a hablar brevemente con respecto a un experimento que fue hecho ya hace algún tiempo y que sorprende de que se haya hecho en realidad en un estado de Estados Unidos. 64 mujeres embarazadas requiriendo ligadura tubaria con aprobación del Institutional Review Board, y fueron distribuidas en 3 grupos: ligadura tubaria, que fueron el grupo de control, ligadura tubaria más lutectomía y ligadura tubaria más lutectomía más administración de progesterona. Estos pacientes en los cuales tuvieron ligadura tubaria, acá tenemos la concentración de progesterona plasmática, y estos son los días después de la lutectomía, la enucleación del cuerpo lúteo. Tenemos aquellas pacientes en las cuales no se le dio progesterona y claramente la concentración de progesterona decreció, y muchos de estas pacientes abortaron o estaban de hecho embarazadas. Y estos pacientes en los cuales era el grupo intermedio. Este es un grupo en el cual se le hizo la lutectomía, le hicieron la ligadura tubaria, y después de que se hizo la lutectomía se les agregó progesterona, y muchas de estas pacientes continuaron con el embarazo. Es una de las evidencias más fuertes con respecto al rol de la progesterona en el mantenimiento del embarazo. Y las conclusiones de este papel fueron que la progesterona es indispensable para el embarazo normal y que el retiro de la progesterona es un prerequisito para la determinación de embarazo normal, por lo menos en etapas tempranas del embarazo. La progesterona es importante para mantener la inestabilidad miometrial, para la regulación negativa de las uniones GAP y inhibe la maduración cervical.
Este es un trabajo que publicamos hace algún tiempo, en realidad concentraciones de progesterona intraamniótica, y podemos ver que pacientes sin trabajo de parto, comparado con trabajo de parto, había diferencias significativas entre la razón de progesterona con el estriol. Gracias. Nuevamente, en el fluido amniótico ustedes pueden ver una comparación de trabajo de parto pretérmino en aquellas pacientes que dieron parto pretérmino y aquellas en las cuales tuvieron un trabajo de parto pretérmino que se resolvió y terminaron dando a luz a término, y la concentración de progesterona era menor en aquellas pacientes en las cuales, y estoy hablando de concentraciones intraamnióticas, en aquellas pacientes en las cuales tuvieron un trabajo de parto pretérmino y dieron a luz a un bebé prematuro. Hay también evidencia inmunológica. Antes, lógicamente, de pasar a la evidencia inmunológica, hay evidencia terapéutica. Como ustedes saben, de que el suministro de progesterona es actualmente una técnica estándar para reducir el riesgo de parto pretérmino en aquellas pacientes que han tenido un parto pretérmino espontáneo en el pasado. Y finalmente, la evidencia alérgica. Este es un estudio que fue publicado en colaboración con un grupo del Dr. Garfield. Simplemente vamos a pasar este slide. Hay presencia de mastocitos en el miometrio, como se puede identificar en este slide. Y durante el embarazo, en el útero hay todas las condiciones para una hipersensibilidad de tipo 1. Esto es muy interesante. Este es uno de los primeros estudios en los cuales demostraron la presencia de ácaros en el líquido amniótico. Aparentemente hay algunos agentes que pueden penetrar el líquido amniótico y generar reacciones inmunes. Este es un trabajo experimental, estudio en cobayos, en los cuales 19 estaban sensibilizados a la ovoalbúmina y 32 no sensibilizados, y fueron separados en dos grupos. Se les inyectó salino o la ovoalbúmina. Este es un cobayo no sensibilizado con albúmina y este es un cobayo sensibilizado. En la vertical es la duración del embarazo en días y en la horizontal los diferentes grupos. Como ustedes pueden ver, en aquellos cobayos en los cuales eran sensibilizados y se les expuso nuevamente a la ovoalbúmina, había una menor duración del embarazo. Entonces hemos revisado brevemente lo que nosotros llamamos el síndrome de parto prematuro. Puede estar asociado a infección, y sabemos de que la prevalencia de infección en pacientes con membranas intactas puede ser tan alto como un 15%, en rotura de membranas tan alto como un 30-40%, a lesiones vasculares asociadas a prematuridad, sobredistensión uterina, insuficiencia cervical, hormonal e inmunológica, y muchas veces hay una combinación de todos estos. Por lo cual la estrategia que nosotros utilizamos para prevenir el parto pretérmino muchas veces fracasa, porque no tomamos en cuenta todos estos factores que pueden contribuir al trabajo de parto pretérmino. El trabajo de parto pretérmino es un síndrome en múltiples procesos patológicos, y todos los mecanismos de enfermedades deberían ser considerados cuando se trata de una paciente con un trabajo de parto pretérmino. Recordar que cuando un niño que esté infectado inicia el trabajo de parto pretérmino es simplemente porque trata de salir de un ambiente hostil, y es poco probable que un solo test pueda identificar a todos los pacientes en riesgo, y lo mismo que una intervención sea efectiva en todos los partos pretérinos. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinosa. Vamos a presentar ahora al doctor Jad Ludwig, que es director de los servicios de obstetricia del Hospital Universitario de Pensilvania, profesor del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de la